Sí, por supuesto, y más, bueno, habiendo pasado la semana del parto respetado, también pensándolo desde una mamá con discapacidad, hasta dónde se cumple realmente el tema de un parto respetado, hasta dónde se cumple el acompañamiento de un embarazo, sin tampoco infantilizarla durante todo ese proceso, porque como hablábamos, el problema es cuando nosotros partimos desde lo que no se puede, o sea, no va a poder la persona esto, no va a poder aquello, y no desde puede todo en la medida que yo también pueda acompañar ese proceso con las herramientas que tengo que brindarle. La infantilización es el peor de los estigmas que le ponemos a la persona con discapacidad, porque ahí le vulneramos todos los derechos. Tal cual. Y además en el hecho de, por ejemplo, pensar en el deseo de maternar, ¿no? Primero Sí. que nada, que esto no es algo imposible, porque mucha gente piensa que porque una persona, una mujer particularmente, esté en una situación de discapacidad de cualquier tipo, ya eso automáticamente le excluye de la posibilidad, y es como que anulan completamente esa arista en la vida de la persona, que es una persona sexuada y que tiene parejas y que tiene parejas sexuales y que tiene una vida sexual, o sea que por lo tanto todo ese capítulo en la vida de la persona y de las mujeres en situación de discapacidad como que queda totalmente anulado. Sí, totalmente. Ahora estamos avanzando mucho más, pero anteriormente cuando el niño nacía de una mamá con discapacidad, se pensaba de manera automática, bueno, ¿qué familiar se va a hacer cargo? Mm. O sea, ni siquiera ver, a ver, la mamá le va a necesitar seguramente ayuda, acompañamiento y demás. Bueno, ¿cómo le ayudamos a la mamá y no sacarle al niño? O sea, no puede ser siempre la medida excepcional, el camino fácil para no hacer lo que tenemos que hacer como Estado, ¿no? Tal cual. Y particularmente este estigma está sobre el colectivo de personas que viven con situaciones de discapacidad de tipo intelectual, mental en específico. ¿Hay Sí. algo de la legislación respecto a que hable específicamente de este sector? En realidad se habla de todos. Bueno, Sí. la ley de salud mental protege, por supuesto, a las personas en esta situación, pero también le sumo a esto las personas con consumos problemáticos. Sí. También son personas que enseguida las estigmatizamos de que tampoco. Si la madre está consumiendo, no va, seguramente no va a maternar, no va a poder, hay que ver un familiar, etcétera. En el caso puntual de la discapacidad nos protege la convención, en Ujú. principio. Tiene un capítulo que habla de la mujer con discapacidad, hablando de esto, ¿no? Del proyecto de familia y cuál es la obligación del Estado de proteger ese proyecto, acompañar y brindar los ajustes que son necesarios. O sea, marca que la obligación está en la sociedad y en el Estado, no que la obligación está en la persona con discapacidad de tener que salir a demostrar que va a ser una madre excelente, porque eso también, ¿no? O sea, le pedimos que sea una madre excepcional, porque si no, ya está total, ya la crucificamos en vida. Entonces, hay muchas leyes que la protegen. El tema es cómo a esto lo aplicamos en la realidad. Si realmente esto se cumple o si todavía tenemos que seguir trabajando con los prejuicios que hay. Hablo prejuicios del sistema de salud, al sistema judicial, a la sociedad entera, ¿no? Porque muchas veces lo más fácil es una determinación de capacidad, lo más fácil es otorgar la guarda de ese niño a la abuela, al padre que no tiene discapacidad, y no acompañar en el proceso a quien puede ser una excelente mamá. Y que no tiene que ser un acompañamiento solamente en el inicio, sino que tiene que ser continuo y que tiene que haber un proyecto a largo plazo con esa mamá, no decir, bueno, a ver, los 2, 3 primeros meses venía bien y después no sabemos qué pasó, y pasó de que se la dejó de acompañar. Tal cual, y esas situaciones que creo que muchas veces incluso el prejuicio gana, y el hecho de, por Sí. ejemplo, ¿no? De encontrarse una persona en situación de discapacidad ya con, por ejemplo, un hijo o una hija, ¿no? Ya desde el simple hecho de que también las personas previamente pensaron en situaciones de abuso como si fuese la única forma en la que se podría dar Sí. una situación de maternidad.
Y segundo, en esa situación, ya con un hijo en la mano, pensar de que, claro, esto que vos decís, yo me quedé pensando en eso, que si bien a las mujeres de por sí ya se le pone la vara muy alta a la hora de maternar y como que tienen que ser madres perfectas, donde todo es por amor y cero Sí, sufrimiento y todo tiene que ser color de rosa, a las mujeres en situación con discapacidad esa vara se la ponen mucho más alta porque tienen que demostrar, además, que no solamente pueden con la crianza, sino que pueden gestionar situaciones que tengan que ver con su situación en particular, o sea que por lo tanto la ponemos en un lugar, a ver, que me parece totalmente injusto y que, a ver, como que además tienen que constantemente estar demostrando que pueden. sí, 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 porque en cuanto tropiezan un poco, Ya hay ya que quitarle estamos el chiquito. pensando, claro, ya Ya hay estamos que quitarle el pensando, chiquito. Deseamos, digamos, eso es lo que dice la gente habitualmente, ¿no? Ya hay que quitarle claro, el chiquito porque es un peligro para la criatura. claro, y aparte que era lógico que no iba a poder. O sea, esa es la frase también, o sea, por ahí se presentan cuando están en la entrevista conmigo y la propia familia te dice, ¿y cómo tengo que hacer para ligarle las trompas? Porque no, si llega a quedar embarazada, o sea, en el medio nadie se sentó a preguntarle a ella si quiere o no quiere tener un hijo o no, si es decisión de ella. Es como que a veces desde el núcleo familiar a la sociedad sale esto, ¿no? De, bueno, nos saquemos el problema de encima, hay que ligarle las trompas porque no vaya a ser que quede embarazada. Y si queda embarazada, lo peor es que todavía lo quiera tener. Entonces, partir de eso es difícil. Aparte que también tenemos que darnos cuenta de que una mamá con discapacidad, en la discapacidad intelectual, no significa que no lo va a poder hacer. Significa que va a necesitar otro tipo de acompañamiento y que no hablamos precisamente de una niñera, ¿no? Sino de hablamos de un acompañamiento al ejercicio de la maternidad, o sea, a la mamá va el acompañamiento, para que la mamá pueda aprender algunas técnicas o algunas cuestiones con respecto al manejo del niño, que después a lo mejor ya las aprende y las sigue sola, o a lo mejor ese acompañamiento tiene que continuar, pero eso no significa que nosotros tenemos que privarle el derecho de maternar, para nada. Tal cual. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se acerca al sistema de salud en base a la Sí, legislación argentina vigente? Por ejemplo, una persona en situación de discapacidad que dice por vías naturales no he podido concebir, entonces voy a pedirle ayuda al sistema de salud porque hay una ley de reproducción asistida, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empiezan a aparecer barreras? De que, no, bueno, pero por tu discapacidad habría que ver, habría que esperar, habría que... Entonces se dilata, no se le niegue el acceso al derecho, pero se empiezan a poner trabas, vueltas, supuestas burocracias, inclusive hasta del mismo sistema, que por tu discapacidad habría que ver qué dice el Ministerio de sí. Salud en este caso, o la obra social y la prepaga. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Y en la mayoría de los casos terminan judicializándose cuando hay demasiada demora en lo que es el proceso. Pero sí, en principio, ¿qué pasa? Que cuando una pareja se presenta porque hay impedimento para concebir de forma natural, por así decirlo, lo primero que se piensa es que la persona con discapacidad es la que tiene el problema. Claro. Y de ahí seguramente hay que investigar mucho más porque seguramente debe venir por ahí, tal vez no va por ese tema, pero sí, por ejemplo, hace poco una mamá con una discapacidad motriz, creo que en la tercera intervención que tuvo de reproducción asistida, quedó embarazada, pero tuvo que terminar mandando carta documento a la obra social, porque la obra social en realidad lo que hacía era, por así llamarlo, voltearla para que pudiera hacer el tratamiento. En esto que vos mismo decís, ¿no? De que habrá que investigar mucho más, de que a lo mejor no tiene que ver con esto, sino con, o sea, cómo va a gastar recursos la obra social en la reproducción asistida, si a lo mejor el problema es algo que no tiene que ver con eso, sino con la discapacidad de la persona. Y en eso muchas veces se termina judicializando. Lo importante es que se entienda, porque bueno, los procesos se pueden terminar judicializando. El tema es que esto no se vuelva una costumbre, que no sea siempre la discapacidad el motivo para que yo le niegue a alguien un derecho.
Y eso no tiene que pasar, no debiera pasar. Tal cual. Por eso tenemos tantas leyes que nos asisten y que son escritas muy bonitas, pero que a la hora de la realidad muy pocas terminan aplicándose. Tal cual. Y pienso ahora también en otro escenario, Teresita, que me gustaría indagar porque nunca lo hemos abordado, es el hecho de la adopción. Porque hay personas que, por ejemplo, dicen, la verdad que yo pasar por una situación de embarazo, de gestación, no me interesa. Perfecto. Pero sí quiero tener una familia, quiero maternar de alguna forma, pero no sería gestando. Entonces aparece la figura de la adopción. ¿Qué tan accesible es la posibilidad o qué tan plausible es el hecho de que yo, siendo una persona con discapacidad, diga quiero adoptar, por lo menos hoy en la República Argentina y particularmente, tal vez podamos traerlo incluso al escenario de la provincia de Jujuy? Mira, particularmente en la provincia no conozco un caso de una familia con discapacidad que haya llegado a adoptar o de una mamá soltera que quiera adoptar, que ella teniendo discapacidad. Pero sí ya hay a nivel nacional y se está trabajando mucho en los juzgados el tema de la inclusión para el tema de la adopción, no solamente, o sea, capacitando al juzgado sobre determinación de capacidad, sobre el tema de la maternidad, sino también sobre la posibilidad de adoptar, o sea, de que una persona con discapacidad pueda adoptar a un niño que hace cuánto que está esperando para tener una familia. Y eso también lo que abre un debate muy grande, por supuesto, como cuando empezaron las adopciones del colectivo de las personas gay, también, o sea, esto también se está marcando ahora, o sea, porque antes era como que van a adoptar, ¿cómo va a ser? ¿Qué esto? Y ahora ya es común que las parejas gay puedan adoptar. Bueno, entonces lo mismo tiene que terminar pasando en una familia donde hay una persona que tiene una discapacidad, que tenga la misma posibilidad de acceso. Lo que pasa es que en esto vuelvo a repetir, si nosotros siempre miramos lo diferente como raro, pero raro para mal, entonces vamos a tener siempre barreras. Y no mirar lo diferente como que, bueno, tenemos que vivir con todas las diversidades que hay y a todas darles la misma oportunidad.